Bienvenidos a Cultura Intrigante. A continuación profundizaremos en la vida y 30 curiosidades morbosas sobre Thomas Alva Edison. El mago de Menlo Park. El genio que domesticó la luz. Pero también, el hombre que persiguió, electrocutó y aplastó sin compasión a quienes se interpusieron en su camino. Hoy vamos a revelar la parte más oscura de su historia. Aquella que rara vez se enseña en las aulas. 30 curiosidades, 30 puertas a su lado más morboso. Prepárate y suscríbete para seguir recibiendo noticias de nuevas biografías llenas de intriga. Comencemos. Número 1. Edison quería destruir la reputación de Nikola Tesla a toda costa. Para ello, organizó espectáculos públicos donde electrocutaba animales. Desde perros callejeros hasta caballos, nadie se libraba de sus demostraciones científicas. La más famosa fue la electrocución del elefante Topsy en Coney Island. Todo con tal de convencer al mundo de que la corriente alterna era letal. Su obsesión no era ética ni científica, era puro negocio. La corriente alterna era más eficiente, pero no era suya. Y Edison no toleraba perder. Número 2. No inventó la silla eléctrica, pero participó en su nacimiento. Quiso asociarla con la corriente alterna, culpando a Tesla indirectamente de las ejecuciones. Convenció al estado de Nueva York de usarla como método de ejecución. Presentó informes manipulados y usó influencias políticas para acelerar el proceso. La primera ejecución fue un desastre, el reo tardó minutos en morir. Pero Edison lo vendió como un triunfo técnico. El horror se convirtió en propaganda. Y la muerte en herramienta empresarial. Número 3. Prometió $50,000 a Tesla si mejoraba sus generadores. Tesla lo hizo. Redujo costes, aumentó rendimiento, revolucionó el diseño. Cuando pidió el dinero, Edison se rió en su cara. Dijo, no entiendes el humor americano. Tesla dimitió ese día, humillado y arruinado. Pero Edison se quedó con su trabajo, sin pagar un centavo. Su táctica, explotar mentes brillantes y desecharlas después. La historia oficial aún lo llama mentor. Número 4. Edison registró más de 1000 patentes. Pero muchas de ellas no eran realmente invenciones suyas. Mejoraba ideas ajenas y las patentaba como propias. Sus empleados hacían el trabajo duro, él firmaba las patentes. El sistema le permitía adueñarse de innovaciones sin esfuerzo. Robó incluso ideas de inmigrantes sin recursos legales para defenderse. Para él, una patente era un arma, no una recompensa. Y las usó como munición contra sus rivales. Número 5. Los trabajadores de Menlo Park vivían con miedo. Las jornadas superaban las 20 horas, sin descansos. Edison confiscaba cuadernos, destruía notas ajenas y veía potencial. No permitía errores, ni dudas, ni preguntas. Su taller parecía un cuartel más que un laboratorio. Los llamaba mulas humanas, útiles hasta agotarse. Quien se quejaba, era expulsado sin referencias. La genialidad, para él, era esclavitud bien organizada. Número 6. En sus últimos años, Edison intentó contactar con los muertos. Creó una máquina para registrar voces del más allá. Creía que la energía del alma podía traducirse en vibraciones. No encontró ninguna prueba, pero insistió durante años. Diseñó micrófonos ultrasensibles, cámaras selladas y experimentos rituales. Sus empleados lo miraban con recelo, pero no se atrevían a discutir. Decía que si capturaba un suspiro, podría captar una despedida eterna. Para él, incluso la muerte podía industrializarse. Número 7. Le obsesionaba el momento de la muerte. Quería grabar las últimas palabras de cada ser humano. Creía que ese instante encerraba una energía irrepetible. Desarrolló grabadoras que dejaba en hospitales y sanatorios. A veces se presentaba sin avisar, exigiendo acceso a los moribundos. Su afán de registrar superaba la dignidad ajena.
Consideraba la vida un experimento, y la muerte, su clímax. Y nadie debía morir en silencio. Número 8. Creó una muñeca parlante que causó terror. Usaba un fonógrafo miniaturizado con una voz metálica. Los niños lloraban al oírla. Los padres la devolvían horrorizados. La voz parecía la de un espíritu atrapado. Edison negó que fuera un fracaso, dijo que el mundo no estaba listo. Fue retirada del mercado tras 2 semanas. Pero aún se conservan grabaciones y siguen provocando escalofríos. Hasta los juguetes, en sus manos, daban miedo. Número 9. El laboratorio de Menlo Park era un lugar siniestro. Olor a ozono, luces titilantes y experimentos en carne viva. Edison mantenía esqueletos, órganos en frascos y animales diseccionados. Se rumorea que llegó a usar cadáveres humanos. No era extraño oír gritos durante sus pruebas eléctricas. Los visitantes decían que era como entrar en una novela de Shelley. Él lo llamaba el templo de la ciencia. Otros, la fábrica de monstruos. Número 10. Edison se declaró enemigo de la música clásica. Decía que era ruido inútil para cerebros improductivos. Sin embargo, sus fonógrafos vendían discos con Mozart y Beethoven. No por gusto, sino porque era lo que el público pedía. Él prefería grabar discursos, gritos y experimentos. Le interesaba el sonido como herramienta, no como arte. Sus catálogos estaban plagados de voces políticas y efectos industriales. El alma no entraba en sus máquinas. Número 11. Dormía muy poco, apenas 3 horas diarias. Tenía un catre junto al banco de pruebas. Decía que el sueño era una enfermedad del ocio. Se enorgullecía de trabajar más que nadie. Sus ayudantes colapsaban por agotamiento, él los reemplazaba sin compasión. Desarrolló fórmulas para mantenerse despierto, luz intensa, cafeína, choque eléctrico. El insomnio era parte de su método. Dormir era rendirse. Número 12. Edison se consideraba el padre del cine. Patentó el kinetoscopio, una caja individual para ver imágenes en movimiento. Pero se negó a proyectar películas en pantallas colectivas. Creía que el cine debía consumirse a solas, como sus máquinas. Demandó a quienes se atrevieron a innovar más allá de su visión. Amenazó, boicoteó y arruinó a pioneros como Méliès o los hermanos Lumière. Controló la industria con puño de hierro desde su compañía. El cine fue suyo, hasta que se le escapó. Número 13. Edison fundó la Motion Picture Patents Company para controlar el cine en Estados Unidos. Prohibía filmar sin pagarle derechos, usando demandas agresivas. Los cineastas independientes huyeron a California, escapando de su dominio. Así nació Hollywood, literalmente huyendo de Edison. Quienes desobedecían, sufrían sabotajes y persecuciones judiciales. Pagaba matones para destruir cámaras y quemar películas. El cine, en sus manos, era un monopolio con látigo. La creatividad solo floreció cuando escapó de su sombra. Número 14. Se negaba a usar gafas aunque su visión empeoraba. Decía que ver borroso le ayudaba a concentrarse. Pero tropezaba con cables, quemaba papeles por error. Insistía en seguir manipulando químicos sin protección. Sus ojos lloraban por la exposición constante a la luz. Llegó a sufrir quemaduras corneales por su testarudez. Prefería el dolor al símbolo de la debilidad. El orgullo fue su peor enfermedad. Número 15. Edison experimentó con alimentos electrificados. Creía que ciertos impulsos podían mejorar el sabor. Aplicó corriente a frutas, carnes e incluso líquidos. Sus invitados se enfermaban, él anotaba los resultados. Insistía en que la electricidad podía purificar la comida.
Quiso patentar un sistema de electroalimentación. Ninguna autoridad sanitaria lo aprobó. Pero nunca dejó de intentarlo. Número 16. Una vez dejó sin luz a un hospital entero por error. Estaba probando un generador que sobrecargó la red. Durante la operación de urgencia, todo quedó en penumbra. El paciente murió. Edison culpó a los médicos. Dijo que la ciencia requería mártires. Nunca pidió disculpas, ni reconoció fallos. Sus experimentos eran más importantes que las vidas ajenas. Y el progreso, para él, no tenía freno. Número 17. Mantuvo correspondencia con Henry Ford sobre eugenesia. Ambos creían que la ciencia debía mejorar la raza humana. Apoyaron programas de esterilización forzada en ciertos estados. Edison hablaba de eliminar la carga genética inútil. Creía que la inteligencia debía ser requisito de reproducción. La ciencia social de su tiempo lo respaldaba. Sus ideas influyeron en políticas futuras más oscuras. La tecnología no siempre nace de mentes limpias. Número 18. Robó el invento del telégrafo cuádruplex a Joseph Stearns. Edison modificó mínimamente el diseño y lo patentó. Recibió miles de dólares, mientras Stearns caía en el olvido. Decía que la originalidad era secundaria frente a la ejecución. Sus abogados sabían cómo reinterpretar cada plano. El sistema de patentes lo favorecía porque lo dominaba. Era más hábil en los juzgados que en el taller. Y eso fue parte de su genio temido. Número 19. Grabó el llanto de niños huérfanos como prueba de sensibilidad del fonógrafo. Visitó orfanatos y pidió que les asustaran para registrar el sonido. Quería mostrar la capacidad emocional de su máquina. Los directores aceptaban, a cambio de donaciones. Edison presumía del realismo de sus grabaciones. Pero los niños no sabían que sus lágrimas serían exhibidas. Decía que la tecnología debía capturar todas las emociones, aunque hubiera que provocarlas. Número 20. Era despiadado con sus socios comerciales. En cuanto alguien mostraba ambición, lo expulsaba de la empresa. Reescribía contratos, manipulaba cláusulas y reorganizaba consejos de administración. Los juicios se amontonaban, pero casi nunca perdía. Su fortuna se basó tanto en ingeniería como en estrategia legal. Era inventor y tiburón financiero a la vez. Controlaba la narrativa pública como controlaba la electricidad. Todo lo que brillaba debía llevar su nombre. Número 21. Intentó impedir el desarrollo de la radio. Inventores como Marconi y Tesla avanzaban rápidamente. Edison filtraba rumores para frenar su financiamiento. Publicó artículos donde minimizaba el impacto de las ondas hertzianas. Intentó patentar componentes que no había creado. Perdió la batalla, pero aún así cobró regalías. La radio, como tantas otras cosas, pasó cerca de su jaula. Y él la marcó con sus iniciales. Número 22. Era enemigo declarado del color en el cine. Decía que distraía del contenido intelectual. Desarrolló procesos para evitarlo en sus cámaras. Incluso saboteó demostraciones públicas de películas coloreadas. Pero cuando vio que el color vendía más, lo patentó. Usó sus abogados para controlar tintes y emulsiones. Negó durante años su contradicción. Para él, la estética era negocio, no convicción. Número 23. Coleccionaba cabellos de personas célebres. Desde Lincoln hasta Darwin, buscaba mechones auténticos. Creía que contenían residuos de voluntad. Algunos decía que los analizaba químicamente. Otros, que los guardaba en cofres sellados con grabados. Nadie sabe cuántos conservó realmente. Pero su familia heredó cajas con etiquetas perturbadoras. La ciencia, mezclada con superstición y fetichismo. Número 24. Desarrolló un detector de mentiras rudimentario. Basado en vibraciones vocales y microtensión muscular.
Lo usó en empleados, sirvientes, incluso en su esposa. Decía que la confianza debía ser medida, no dada. El aparato era inexacto, pero aterrador. Muchos confesaban por miedo, no por culpa. Lo usaba más como intimidación que como ciencia. Otra herramienta para dominar su entorno. Número 25. Intentó registrar como patente la fórmula del éter. Afirmaba haberla redescubierto en su laboratorio. La comunidad médica lo ridiculizó por su ignorancia. Dijo que era una versión mejorada y que los libros estaban equivocados. Sus intentos fracasaron, pero dejó claro su atrevimiento. Para él, nada era intocable si podía afirmarse. Incluso los descubrimientos ajenos, si no llevaban su nombre, eran territorio libre. La ambición lo cegaba tanto como lo impulsaba. Número 26. Organizó experimentos con personas en situación de calle. Pagaba unas monedas por dejarse aplicar descargas. Tomaba nota de los efectos, los temblores, los gritos. Decía que su resistencia natural los hacía sujetos ideales. Ninguno firmaba un consentimiento real. Algunos sufrieron lesiones nerviosas permanentes. Edison lo llamó investigación urbana. El dolor ajeno, para él, era estadística. Número 27. Creía que los animales no sentían dolor como los humanos. Por eso no dudaba en viviseccionarlos públicamente. Les aplicaba corriente, abría sus cráneos, alteraba sus órganos. Decía que eran autómatas biológicos. Los niños que asistían a sus demostraciones quedaban traumatizados. Pero él los llamaba clases de naturaleza. Los gritos eran parte del espectáculo. La ciencia, decía, debía ser brutal para ser real. Número 28. Intentó silenciar a reporteros que investigaban sus prácticas. Compraba periódicos o amenazaba con retirar inversiones. Algunos editores desaparecieron misteriosamente del entorno mediático. Otros recibieron demandas que los arruinaron. Edison cuidaba su imagen con ferocidad. No admitía que se hablara de fracasos o errores. Controlaba el relato con la misma precisión que sus experimentos. Y el público, al final, solo conocía su versión. Número 29. Tuvo conflictos con su propio hijo. Thomas Jr. intentó hacer carrera independiente en inventos. Edison lo llamó impostor públicamente. Prohibió que usara el apellido en negocios científicos. Dijo que su sangre no garantizaba genialidad. El joven terminó arruinado y marginado. Su padre murió sin reconciliarse con él. Ni la familia escapaba a su autoritarismo. Y número 30. Pese a su muerte, quiso controlar su legado eternamente. Ordenó construir un mausoleo con acceso restringido. Dejó instrucciones detalladas sobre su imagen póstuma. Prohibió biografías no autorizadas durante décadas. Sus herederos debían mantener la narrativa oficial. El mito debía brillar más que la verdad. La luz, decía, era suya por derecho. Y aún hoy, muchos no ven las sombras que proyectó. Repasadas estas 30 curiosidades, cabe decir que Edison fue una de las figuras más influyentes de la historia moderna y su impacto en el desarrollo tecnológico del siglo XIX y principios del XX es innegable. Su contribución más destacada fue sin duda el perfeccionamiento y comercialización de la bombilla incandescente, que transformó radicalmente la vida urbana y doméstica. Su capacidad para convertir ideas en productos útiles, organizando el primer laboratorio de investigación industrial en Menlo Park, marcó el inicio de una nueva era en la relación entre ciencia, tecnología e industria. Edison no era solo un inventor, sino también un empresario que entendió el valor del sistema de patentes, el marketing y la propiedad intelectual. Su fonógrafo, su trabajo en la energía eléctrica y sus desarrollos en el cine fueron pilares para industrias enteras que aún perduran. Sin embargo, detrás de la imagen del mago de Menlo Park se esconde una figura compleja, marcada por la ambición extrema y una ética cuestionable.
Muchas de sus patentes efectivamente fueron en realidad apropiaciones de ideas ajenas, y su nombre aparece como autor de invenciones en las que participó mínimamente o que directamente no desarrolló. Fue conocido por usar su posición económica y legal para aplastar a la competencia, recurriendo incluso a la intimidación o al sabotaje. Su guerra contra Tesla y la corriente alterna, plagada de desinformación y demostraciones públicas crueles, muestra cómo podía manipular la opinión pública con métodos más cercanos al espectáculo que a la ciencia. Además, sus relaciones personales y laborales reflejan una figura autoritaria y poco empática, incluso con su propia familia. Tampoco puede ignorarse su relación con prácticas científicas y sociales hoy consideradas profundamente inmorales. Su respaldo a ideas eugenésicas, sus experimentos con animales y personas en situación vulnerable, y su creencia en una ciencia sin límites éticos, revelan una faceta oscura de su carácter. Si bien es cierto que muchos científicos de su época compartían estas ideas, en Edison la falta de escrúpulos se combinaba con un deseo insaciable de control y protagonismo. En su búsqueda de progreso, a menudo borró las líneas entre la experimentación legítima y la crueldad. Su afán por dominar el relato de su propia biografía y silenciar voces críticas consolidó una imagen pública que, durante décadas, permaneció casi intacta gracias a un férreo control sobre su legado. No obstante, sería injusto reducir su figura a un villano de la historia tecnológica. Edison era un hombre de su tiempo, criado en una sociedad que premiaba la tenacidad, el ingenio y la explotación de los recursos, humanos o materiales, con fines productivos. Su genio no residía solo en el laboratorio, sino en su visión para conectar ciencia, empresa y cultura popular. Fue pionero en la forma en que la tecnología entra en la vida cotidiana, desde el entretenimiento hasta la iluminación pública. Muchos de los avances que hoy damos por sentados comenzaron con sus experimentos, y su influencia se extiende no solo en lo que creó, sino en cómo estructuró la innovación como un proceso organizado y corporativo. Esa visión aún define gran parte de la industria tecnológica contemporánea. En definitiva, Thomas Edison representa tanto el brillo como la sombra del progreso. Es símbolo del potencial transformador de la tecnología, pero también de sus peligros cuando se desarrolla sin límites éticos claros. Su vida y obra nos obligan a reflexionar sobre las tensiones entre ciencia, poder, ambición y moralidad. Al estudiarlo con una mirada crítica pero equilibrada, no solo comprendemos mejor la historia de la invención, sino que también reconocemos los peligros de mitificar a figuras históricas sin examinar el precio humano de sus logros. Edison fue un titán que moldeó el mundo moderno, pero también un recordatorio de que todo avance conlleva una responsabilidad que trasciende el genio individual. Esperamos que te haya gustado esta revisión de 30 curiosidades sobre Thomas Edison y que lo puedas recomendar, compartiéndolo con tus familiares, amigos y redes sociales. Nos harías un gran favor. Si te ha gustado, no dudes en darle a me gusta y a la campanita para que YouTube te avise de nuestros nuevos vídeos. Hasta el próximo.